Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has traído a nuestras vidas y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para entender cada día más de tu palabra. Puede sentarse, vamos a leer mucho contexto bíblico, así que sígame la línea. Hoy yo no te vine a hablar de prosperidad, yo te vine a hablar de bendición. Mucha gente cree que tener todo es la bendición, pero las bendiciones, la prosperidad es efímera, pero las bendiciones son eternas. Yo no sé si usted quiere hoy bendición o quiere prosperidad, pero al Dios que servimos es nuestro Jehová Jireh. ¿Cuántos tienen un Jehová Jireh? Amén. Sí, lo estoy anotando, lo vi a todos. Pero ahorita en el mensaje yo le diga. Vamos a entrar en Génesis 25, capítulo 21 en adelante, para la gloria del Señor. Se puede ganar allí en comunión. Génesis 25, del 21 en adelante. Y dice: y oró Isaac a Jehová por su esposa o su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y dice que fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová diciéndole: en tus senos hay dos pueblos, serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Lo que está aconteciendo en este contexto bíblico es que Isaac tenía una situación con su esposa, y él ora para que Rebeca pueda concebir, y Dios responde su oración. Pero en medio de este embarazo, de esta gestación, dice que Rebeca dijo: ¿para qué quiero la vida si tengo esta situación, que en mi vientre hay dos naciones que se están luchando? Claro, Dios se lo reveló. Y dice que Dios le revela y le dice: es que en ti hay dos naciones. Y estas dos naciones serán desde el principio, desde sus orígenes, van a estar luchando entre sí. Y un pueblo será mayor que otro, y el menor y el mayor servirá al menor. Pero esta revelación no dice que se le explicó directamente a Isaac. Y Dios, en esta connotación, que es el primer ejemplo que tenemos, de que vemos que Dios pliega el tema de la primogenitura. Y en este es el caso donde Dios hace algo inverso, donde el menor no va a servir al mayor, sino que el mayor servirá al menor. Y ese es el primer ejemplo bíblico que tenemos donde acontece esto. Pero resulta que a raíz de esta revelación se originan el team Isaac e Esaú y el team Rebeca y Jacob, donde cada padre selecciona a uno de sus hijos y dice: él tiene que ser el primogénito, porque la primogenitura tiene que caer sobre el mayor. Y eso es lo que está quizás pensando Isaac. Isaac dice o entiende que quien tiene que heredar es el primogénito. Pero Rebeca recibe una revelación que hace entender que quien tiene que recibir la provisión eterna es Jacob, porque Dios le dijo: el mayor va a servir al menor. Y en este contexto se desarrolla donde dos mentalidades, una familia dividida entre equipos o team o grupo, como usted quiera llamarle, y cada quien está buscando que la bendición le caiga a su hijo favorito. Y tenemos donde Rebeca seleccionó a Jacob para ser bendecido. Pero la ley establecía en ese tiempo que quien tenía que le heredar era ¿quién? El mayor. Pero entonces Dios, a través de esta revelación, podemos decir que se crea una situación familiar. Y a raíz de esta situación, lo que Dios no especificó era cuál de los dos pueblos sería mayor que el otro. Claro, sabemos esto a raíz de que tenemos el contexto bíblico, la historia acabada. Pero imagínese que usted esté en el proceso de este cumplimiento, de esta palabra. Usted no sabe cuál de los dos pueblos va a ser mayor, porque al final los dos son hijos. Y los padres quieren lo mejor para sus hijos, aunque algunas restricciones aplican, como siempre digo. ¿Y sabes qué? Que en este contexto no dice que Rebeca le reveló esto a su padre. Y cierto día los hermanos, que es donde se pregeneran las primeras negociaciones, los primeros negocios siempre se realizan entre hermanos. Siempre alguien sale perdiendo, alguien sale ganando, pero siempre se hacen los negocios entre hermanos. ¿Cuánto negociaron a veces fregar o algo?
Bueno, parece que nadie negoció, pero yo negociaba con mi hermana. Le decía, si no me fíjate de chivateo. Pero ahí nacieron los primeros negocios. Y viceversa, cuando yo tenía que hacer algo, decía, me portaba mal, decía, no se lo digas mami, yo friego si tú quieres, o yo trapeo. ¿Y sabes qué pasa? Que Esaú y Jacob negocian entre sí el tema de la primogenitura. ¿Estaba Dios detrás de esto? Hay veces que en algunos negocios Dios no se inmiscuye en eso, es un asunto de nosotros, no deja que nosotros resolvamos nuestro problema. Pero ¿qué tenía la primogenitura? ¿Qué es lo que se está jugando en este contexto bíblico? La primogenitura traía doble porción al hijo mayor. El hijo mayor tenía que heredar 2 veces por encima o la doble porción de lo que le respondía. El otro punto era que era el líder familiar. Lo que se está en juego de la primogenitura, lo que está vendiendo Esaú por un plato de lenteja, para él no era significativo, pero en el ambiente espiritual sí tenía una connotación. Y dice que el otro punto era que recibía una bendición espiritual especial. Y Jacob, conociendo todo esto, y cuando nace Jacob, dice que Jacob nace detrás, agarrándole una parte del talón a su hermano. Y usted dirá, pero ¿qué tan significativo es eso? Para Jacob era sumamente importante porque se están peleando 2 naciones desde el nacimiento de estos 2 niños. Quizás usted no le ha puesto atención, pero estos 2 niños desde el vientre de su madre traen un conflicto que va a pasar de generación en generación. Y dice, más adelante, voy a entrar en mucho contexto bíblico, que aconteció que Isaac envejeció. Y dice, llegará mi momento donde tengo que partir con el Señor. Y dice, ¿cuántas Rebecas hay aquí? ¿No hay Rebecas acá? Mujeres de visión, mujeres que cargan propósito, ¿no hay Rebeca? Amén. ¿Dónde están las Rebecas? ¿Dónde está la Rebeca? Amén, aquí. Entonces esta Rebeca es una que se pone a escuchar cuando le están dando el propósito, la revelación a Isaac, ¿verdad? Y dice que cuando Isaac hace esto, que llama a su hijo Esaú para decirle lo que va a acontecer, dice que Rebeca estaba, como dice el pastor, ella estaba barriendo, ya no quería escuchar intencionalmente, sino que prestó sus oídos. Usted sabe, trapeando ahí, pero escuchó al viejo diciendo lo que va a bendecir al hijo, que para ella no tenía que ser el que te recibiera la bendición. Síganme el contexto bíblico. Entonces Rebeca llama a su hijo, a Jacob, y le dice, tu padre va a bendecir a tu hermano, porque tu padre lo visaron, él no sabe cuándo que le toca irse, pero se va. Y dice que ella llama a su hijo, prepara el ambiente para que Jacob reciba la bendición. Y resulta que usted se sabe el contexto bíblico, que Jacob usurpa el lugar de su hermano y le roba la bendición, porque ya la primogenitura era de él, porque en el trueque ellos se quedaron con esto, él se quedó con esto. Y resulta que la bendición que era para Esaú dice la siguiente, el versículo 27-28. Dios pues, que fue la bendición que él le robó a Esaú, Dios pues te dé rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo de mosto. Sirva ante pueblos, naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos sean los que te bendijeren. Pero Jacob logra robar su bendición, entre comillas, por decirlo así, pero no pudo robar su herencia. Jacob se levanta y usurpa el lugar de su hermano para llevarse la provisión. Pero resulta que esta provisión le iba a servir para algo, esta bendición. Sabes que nadie podrá robar tu bendición. Escúchalo bien. Nadie podrá robar la bendición que Dios te determinó para ti. Porque lo que es para ti tiene tu nombre, es exclusivo. Por eso Jacob entendía que robándole la bendición a Esaú iba a ser prosperado. Y Dios no te va a quitar tu bendición para dársela a otro, porque eso es tuyo, te pertenece. No sé si me está entendiendo. No me está entendiendo. Lo que es tuyo, nadie puede robártelo. Dejemos de luchar con el enemigo, que el diablo me robó mi bendición. Si se la robó, que se quede con ella, porque Dios entonces me dará otra.
porque todo lo que Dios da es bueno y es perfecto. Y dice que Jacob le roba su bendición, pero no puede robarle la herencia. ¿Por qué? Piénselo. Sigue el contexto bíblico. En ese momento dice que la bendición de Abraham recayó en parte sobre Isaac. La bendición de Isaac recayó ¿sobre quién? Sobre Esaú. Automáticamente Jacob sale de su casa. Toda la herencia, ¿a quién le quedó? Piénselo. Entonces, ¿de qué bendición le robó Esaú a Jacob? O sea, viceversa. Jacob a Esaú. De hecho, Jacob intentó robarse la bendición, pero no pudo robarle la herencia, porque la herencia le correspondía al hijo mayor. Y el hecho de que hayan hecho un trueque cuando niños no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo con esa herencia. Además, cuando Dios te quiera bendecir, no importa de quién tú vayas a heredar, Dios te va a bendecir por encima de la herencia que tú recibas. ¿Sabe lo que pasa? Que hay gente que están entendiendo que la bendición de ellos viene por la herencia, no de lo eterno. Hay gente que están creyendo que porque tengan un buen trabajo van a ser prósperos. Y la bendición que Dios da a Jehová es la única que no añade tristeza. Por eso cuando llega el 30 y tú no has cobrado y estás exhausto de tanto trabajar, ¿crees que esa bendición es la que te va a prosperar? Y cuando te cancelen, ¿qué sucederá? Dios no se te va a revelar como Jehová Jireh cuando tus intereses están por encima de sus preceptos. Dios no se te va a revelar como el proveedor, como el sanador, como el que te va a bendecir si sus intereses están por encima de sus preceptos. Dios no podía bendecir a Jacob, porque lo que está haciendo Jacob, ¿qué está haciendo? En buen dominicano, ¿están aquí o se fueron? Él tomó prestado algo que no era de él, pero no lo devolvió. Está robando. Entonces Dios va a bendecir a alguien que esté haciendo las cosas mal. Entonces no me diga que Dios es tu Jehová Jireh cuando tú te robas las horas extras y haces cosas que son ilícitas ante los ojos de Dios y creemos que Dios no ve las cosas que hacemos. Dios está ahí en cada paso que damos. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que se les revela el espíritu de Esaú. Y usted dirá, ¿cuál es el espíritu de Esaú? Ellos son muy bien con el Padre, están muy bien con el Padre, son muy sencillos, humildes de corazón, hasta que ven que el Padre bendice a Jacob. ¿Sabe qué pasa con esto? Hay gente que se siente muy bien cuando Dios te bendice a ti, pero cuando ven a Rob el próspero, dice: Señor, pero tú te olvidaste de mí. Cuidado, que Esaú está saliendo de tu corazón. No está mal que Dios bendiga a alguien más, a Adam, quien sea, pero llegará tu turno, llegará tu bendición. Así que debes estar a tu lado. Quizás no estoy próspero hoy, pero mañana verás la prosperidad sobre mí. No sé si usted me entendió. Yo no vine a hablarte de prosperidad, yo vine a hablarte de bendición. La prosperidad es pasajera, las bendiciones son eternas. La prosperidad es el resultado de caminar en obediencia conforme al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso vemos que los pastores, por poner un ejemplo, están prósperos, bendecidos y están en victoria. Pero eso pasó de la noche a la mañana. Dios no es un Dios mago o mágico, que entraste hoy, saliste bendecido, oh gloria, saliste con 500,000 pesos. En el contexto bíblico, Jacob estaba luchando por una bendición. Pero escuche la bendición que su padre, antes de marcharse, el versículo 28 le dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujeres de las cananeas, y el omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé, escuche esto, la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que mora el Dios de Abraham. Usted leyó la primera, usted entendió la primera revelación, la primera bendición que era de Esaú. Pero ¿por qué Isaac le dice a su hijo Jacob que te dé la bendición de Abraham? Piénselo. ¿Por qué le está dando la bendición de Abraham y no le está dando su bendición? Usted dirá: rey, porque ya se le acaba de dar. Obvio, se le acaba de dar a Esaú. Es verdad, en parte sí.
Pero entonces, ¿por qué no le entrega la bendición que tenía que ser de Abraham? No se le entregó a Esaú, porque Esaú no estaba alineado al propósito. Cuando bendijeron a Esaú, cuando bendijeron a Jacob, salió del corazón de Esaú lo que había en su naturaleza. Entonces Dios dice: yo no puedo bendecir a alguien que para él no sea nada tirar las cosas santas por el suelo. Yo no puedo darle la bendición de Abraham, que ahora vamos a entrar en detalle cuál bendición fue que le dijo. No le puedo dar a alguien que menosprecie su cobertura paterna, darle los tesoros del cielo. Jacob, aunque no era el favorito de Isaac, hacía las cosas que establecía su padre. Por eso su madre dijo: vamos a engañarlo, y él dijo: amén. Era tan obediente que hasta en eso era obediente. Mientras que Esaú, cuando escuchó que su padre dice a Jacob: no tomes de las mujeres cananeas, ¿sabe qué hizo él? Por pedido ya, compró 2. Dame 2 para llevar, empaquétame y me la llevo. Tan solo con hacerle la vida imposible a sus padres. ¿Sabe que hay mucha gente que ahora mismo no está en bendición porque salieron sin la cobertura paterna que era necesario para ser bendecido hoy? Hay mucha gente que se casa, sale de su casa, de su tierra, de su parentela, pero sus padres nunca estuvieron de acuerdo, ni siquiera fueron enviados. Por eso la bendición del padre paternal y materna es determinante para que tú hoy puedas resplandecer en bendición en Cristo Jesús. Porque si no eres capaz de obedecer a tus padres que ves, vas a obedecer a Dios cuando Dios te envíe. Dios no tiene compromiso con lo que se envían. Dios tiene compromiso con lo que Él envió. Quizás tú te enviaste y las cosas están saliendo mal. Tranquilo, Dios va a cumplir su propósito en ti. Dice lo que da a su lado: tranquilo, Dios cumplirá su propósito contigo. Pero aquellos que salieron en obediencia, tienen que Dios revelárselo en el camino. Quizás por eso Dios no se te ha revelado, porque el inicio que tuviste no iba acorde a sus principios. Y vuelvo, te reitero, Dios no se te va a revelar como Jehová Jireh si tus preceptos están por encima de tus intereses, están por encima de sus preceptos. Dios se les revela a aquellos que son capaces de poner por obra su palabra. Y mucho que poco, Jacob aún así lo hizo. Pero cuando dice que te dé la bendición de Abraham, para mí esto fue algo así grande. Y me fui a Génesis capítulo 12, donde Dios se le aparece y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Benditas serán en ti todas las naciones. Pero vuelvo y digo: pero hay algo que no me cuadra, porque como él le dice que la bendición de Abraham esté contigo, y me está hablando en Génesis 12 de la visión de Abraham. Todavía no había esa transición entre uno y otro. Y cuando me voy al capítulo 17, al versículo 17, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Escuche, lo voy a repetir. Se le apareció a los 99 años y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y yo haré un pacto contigo por medio del cual te garantizo darte una descendencia incontable. Lo que le está diciendo Jacob es Isaac, es que esa bendición es la que yo quiero para tu vida. Quizás Jacob no era el niño favorito para él, pero era el que cargaba el propósito, y por ende cuando hace esto está activando una revelación en su vida que tenía que tener un cumplimiento. Pero para llegar a este cumplimiento no se podía cumplir en el lugar que se encontraba Jacob. Por eso no es lo mismo que tú te envíes a que el Padre te envíe. Y dice que Isaac envía a su hijo y automáticamente él lo envía, le da la bendición. ¿Sabe lo primero que sucede? Es que Dios se le revela en sueños y le aparece a Jacob. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no sueña?
Porque no está caminando conforme al propósito. Sabes que cuando tú comienzas a caminar el propósito, hasta los sueños que tú tuviste, que comiste, quizás yautía como bacalao o arique, se van a alinear al propósito. ¿No? Es bueno. Pero si no estás soñando, verifica si estás caminando conforme al propósito. Y dice que Jacob comienza a ver algo que nunca en su vida había visto. Comienza a ver ángeles que bajan, ángeles que suben. ¿Cuántos han visto ángeles? Dios los bendiga, yo no he visto nada todavía. Yo no he visto nada. El día que yo lo vea, bueno, Señor, gloria a Dios, pero yo no he visto nada. ¿Sabes qué? Isaac entendía que su bendición había caducado. Piénselo. Si él le está dando la bendición de Abraham, ¿por qué Isaac, su bendición, no se la pasó como mandaba a Jacob? Número uno, podemos entender desde mi punto de vista que la bendición de Isaac se había estancado en un momento determinado. E Isaac dejó de caminar conforme al propósito. Y Dios se le revela y dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. Estableciendo que su compromiso era con el compromiso de Abraham, no con Isaac. Segundo, podemos entender que la bendición de Abraham en Isaac no se cumplió en su totalidad. Porque de hecho, de haberse cumplido, él no se ve en la necesidad de darle esa bendición a Jacob. Tercero, el único que podía cumplir con ese requisito, con ese propósito, era Jacob. Porque en Esaú no se podría cumplir esta promesa. Entonces, cuando caminamos conforme al propósito, vemos que Jacob comienza y se va en pos del llamado que Dios le había dicho. Se va en obediencia, y este caminar en él hace que por primera vez escuche ángeles. Y mi pregunta es la siguiente, me pregunto mucho, soy muy calculador y analítico, pero ¿por qué nunca Jacob vio ángeles en su casa? ¿Por qué Jacob nunca, no lo dice la Biblia, deduzco que no lo vio? ¿Por qué Jacob nunca pudo ver señales y milagros cuando estaba en su casa? ¿Sabes qué? Porque hay momentos que Dios tiene que sacarte de tu zona de confort para poder tener una interacción contigo. Y quizás tú piensas que te cancelaron de ese trabajo, que te sacaron, que la novia te dejó, que quizás las cosas no te salen bien porque tú estás haciendo mal, y Dios es todo lo contrario. Dios te está sacando de tu zona de confort para poder hablar contigo cara a cara y poder darte una revelación donde tú puedas no solamente ver ángeles, sino verlo a él sentado en su trono, bendiciendo al pueblo, bendiciendo a su familia. Por eso necesitamos nosotros muchas veces quedarnos solos para poder comenzar a escuchar la voz de Dios. Y si es así, vámonos con Jesús. Jesús en un momento le dice el Padre a los discípulos: vamos, síganme, vamos a orar. Oren conmigo. Es la primera vez que Jesús pide una ayuda en ese sentido. Dice: vamos y oremos juntos. Y ¿sabes qué? Los discípulos se duermen. Usted y yo lo hubiésemos eliminado del grupo. Lo sacamos de mi grupo, de mi círculo. No fuiste capaz de orar conmigo una hora. Y ¿sabes qué? Dice que Jesús se quedó solo. Entonces en ese momento de soledad, Jesús y el Padre eran uno en comunicación. Lo que Dios nos está diciendo es que hay momentos que necesitamos que tú quedes solo para que podamos escuchar la voz de Dios. Y el problema es que nosotros que nos enfocamos en el que se fue, no en lo que Dios quiere hacer conmigo en medio de este proceso donde estamos solamente tú y yo recibiendo una revelación profunda del Eterno, donde Dios va a enviar ángeles que nos fortalezcan en medio del proceso. Y queremos nosotros enfocarnos en el que quedó dormido. El que se quedó dormido bajo un propósito. Y el propósito era que tú y yo conectáramos directamente nuestro espíritu con el espíritu del Padre. Así que deja de estar llorando por el que se fue y comienza a dar gloria a Dios por lo que Dios trae para ti hoy en esta casa, en tu vida, en tu familia. Y dice que en medio de ese sueño Dios le dice, estoy en el 28, 12, 15 en adelante, por si lo pueden poner allí. Y le dice: he aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac.
Yo digo, ¿por qué Dios hace ese énfasis? Tu padre, Abraham, e Isaac. Isaac. La tierra que estás acostado te daré a tu descendencia, y serás como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le está diciendo Dios a Jacob, se lo está diciendo. No el Jacob el engañador que salió, sino el que caminó conforme al propósito. Y dice, he aquí, yo estoy contigo donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya cumplido contigo todo lo que yo he dicho de ti. Cierre sus ojos. Yo creo que usted declara esta palabra para su vida. Porque no te dejaré. Vamos, repítalo, créalo. Al que cree todo es posible. No te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que yo he dicho de ti, dice el Señor. Así que si estás en angustia, no te dejará hasta que no cumpla el propósito. Si quizás no tienes los factores económicos que tú quieres o la sanidad que tú deseas, Dios no te dejará hasta que no cumpla el propósito que ha dicho contigo. Dale un aplauso a Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando Dios se le aparece a Abraham, en Génesis capítulo 12, justamente Dios se le aparece a Abraham en Betel. Cuando Dios se le revela a Abraham en ese momento era todavía, cuando Dios le habla por primera vez, fue en Betel. Pero cuando Dios le habla a Jacob, ¿dónde usted cree que fue? En Betel fue que le habló. ¿Sería esto simplemente coincidencia bíblica? Casa de Dios. Dios le habló a Jacob justamente en el lugar donde le habló a quién. Pero ¿quién le desató esa bendición sobre Jacob? El hecho que tú no estés de acuerdo con tu padre no quiere decir que él no va a desatar la bendición que Dios tiene para tu vida. Te lo repito, el hecho que tú no estés de acuerdo con tus padres no quiere decir que no tengan la capacidad espiritual para desactivar y activar la bendición que Dios tiene para tu vida. Y Dios se les revela justamente en Betel. Y yo me quedé, no, dije, esto está poderoso, Señor Dios. Dios mío, ¿qué es lo que tú estás haciendo, Dios mío? Y resulta que entonces edificó allí un altar, dice Abraham, pero Jacob, Dios se les revela como el Todopoderoso, como el Shaddai, como el Omnipotente. ¿Cuántos nombres ya está experimentando Jacob? Sí, el engañador. Sí, el que tenía un pasado incuestionable. Si Jacob entró dentro del propósito, aún con el currículum que tenía, cuánto más tú y yo, que a veces que creemos que somos inmerecedores de la gracia que Dios tiene para nosotros. Así que si Dios transformó a Jacob, Dios puede transformarte. Si Dios transformó a más personas, Dios puede hacerlo contigo. Y dice que entonces Jacob huye donde Labán, pero todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Jacob sembró engaño. Y allá no lo visaron, lo engañaron fue. Trabajó casi 20 años con su tío. Ante Labán lavaban mucho, así dicen por ahí, no sé. Y Labán engaña a Jacob. Aunque Abraham mandó a buscar a Rebeca, pero todos eran engañadores. Rebeca engaña a Jacob, a Isaac, confabulada con Jacob. Labán engaña a Jacob. Los hijos de Jacob engañan ¿a quién? A Jacob con José. Y se vive una vida de engaño. Entonces dice que cuando Dios pone en el corazón de Jacob de marcharse hacia la tierra que Dios le prometió, los hijos de Labán decían, oye, pero se va a ir con todo, como Gilson, con todo se va a ir. Se llevó, dice, lo voy a leer. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era nuestro padre ha adquirido todas las riquezas. Y ese fue el error de Labán. Hay gente que entiende que porque tú creciste
bajo su cobertura o bajo su empresa necesariamente creció porque Él te bendijo. No, I'm sorry. Quien tú estás creciendo porque Dios te estableció para crecer en aquel lugar. Y de hecho quizás la empresa creció porque tú estabas allí. Porque a los hijos de Dios todas las cosas le obran para bien. Es posible que la empresa donde tú estás hoy estés tan posicionada por la gracia que tú portas sobre Dios, de Dios sobre ella. Y eso se refleje. Si no, pregúntele a la casa de Potifar. ¿Volvió a hacer algo la casa de Potifar? La casa de Potifar, que nada más era de Potifar hasta que José estuvo ahí. Después que estuvo ahí, se fue la gracia, se le fue la bendición. Labán había prosperado durante todo este proceso porque Jacob estaba en aquel lugar. Automáticamente Jacob sale de aquel lugar, dejó de ser bendecido. Dejó de ser prosperado. Y Dios amaba tanto a Jacob que le dice a Labán: cuidadito si me le habla mal al muchacho. Labán venía con una caravana de hombres a hacerle mal. Dijo: pero de Jacob que tú estás hablando mal. Pero de Jacob, no, piénsalo, le dijo. Si me le hablas mal, prepárate. Y Jacob le dice: ¿tú sabes por qué yo no te hice nada? Porque vino un decreto del cielo. Y a veces tú estás corriendo con miedo por lo que Dios está haciendo, y Dios está enviando sus ángeles para protegerte. Si se quieren quedar con tu liquidación, que se queden con ella. Tu liquidación no es la bendición que Dios te va a dar. ¿Sabes qué? No estaba dentro de los planes, pero yo sé lo que es esto, trabajar para Labán. Yo trabajé 11 años con Labán. ¿Ustedes saben el contexto bíblico, verdad? Ok. Y Labán no me cambió el sueldo, o sea, nunca me aumentó el sueldo. El sueldo se quedó básicamente en un letardo. Y cuando yo me fui, después de 11 años trabajando, yo tiró mi cálculo. Bueno, con lo que me den yo voy a hacer esto. ¿Sabe cuánto me dieron? 14,000 pesos. Yo respiré así mismo profundo. Así. Me dejaron el cheque y se fue. En ese momento quiere la vieja naturaleza del hombre salir. Y digo yo: ese cheque se lo hago yo con tú verás hoy. No, sí, pero claro que sí. Y me lo dieron como a las 10 de la mañana, porque yo entendía que era un abuso. 11 años trabajé. De hecho, creo que cogí solamente una sola vez vacaciones. Después todo eran corridos. Y cuando yo veo este cheque, para mí era un engaño. Porque a los demás que se habían ido, le habían dado su dinero. Y yo digo: oye, tanto tiempo que te serví, y al final con eso que tú me pagas. Pero el Espíritu Santo trajo a memoria una palabra a mi corazón. Y me dice de manera literal: duraste 11 años trabajando para hacerlo bien, y en el último momento le va a echar jabón al chocolate. Porque Dios te habla como tú eres. Digo: ¿verdad? Pero Él no tiene obligación conmigo. El hecho de que tengamos un parentesco, que yo siempre hice una división del tema familiar, Él no tiene por qué obligatoriamente darme lo que me corresponde si yo me estoy marchando. Cuando llegó a las 3 de la tarde, yo subo, hablamos, resolvimos algunos conflictos que había en el sentido de ideales. Él siempre me cuestionaba: ¿por qué tú nunca fuiste a las actividades que nosotros hacíamos? Pero las actividades que ustedes hacen, ¿de qué son? Yo no encajo en sus actividades. O sea, yo no puedo ir porque yo tengo que mantener mi testimonio. O sea, yo no puedo estar con ustedes quizás celebrando una discoteca si yo soy cristiano. Y automáticamente resolvimos. Yo tomé lo que me dieron y me fui. Después de allí, señores, yo crecí espiritualmente, económicamente. Yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Pero si yo hubiese dañado el testimonio detrás de lo que Mamón podría darme, y Dios me había dicho un día: tu herencia, tu bendición no depende de tu trabajo. Soy yo que te voy a bendecir. Por eso cuando Dios te va a bendecir, ¿sabes qué? Quita que cualquier persona quiera bendecirte. Por eso tú ves que si están dando, a ti no te dan. Si están nombrando, a ti no te nombran. Tú riegas 15,000 currículum y no te llama nadie. Porque tu bendición no viene de hombre, viene de lo eterno. Por eso cuando tú caminas en lo eterno, el tiempo te va a decir que tomaste la mejor decisión. Y yo decía: Señor, pero ¿y es al lado que yo estoy? Mandan una carta firmada por un diputado. ¿Qué usted dice? Ya, coroné. En esta vuelta se fue. ¿Usted me llamó hoy?
¿Usted me llamó hoy? Así me llamaron a mí. Cada vez que alguien me dice, Rey, que voy a llevar tu currículum, digo, Dios no me quiere a mí ahí. ¿Por qué? Porque algo que yo he determinado para mi vida es que nada me va a robar, ni mi tiempo con Dios, ni el tiempo de mi familia. Usted me puede ofrecer lo que usted me ofrezca, y me ha pasado. Me dijeron, Rey, ¿por cuánto tú vienes a Bávaro? Le digo, ¿cuál es mi tiempo libre? Eso es lo primero que yo pregunto. No digo cuánto tú te vas a ganar, ¿cuál es mi tiempo libre? Tú tienes 3 días libres en el mes. ¿En el mes? No, tú estás mal, no, déjate de eso. No me hables de dinero, vete, quédate para allá. Yo tengo familia, yo estoy aquí en mi casa, en mi iglesia. Voy a coger yo para Bávaro para algo efímero que se va a perder quizás en salud, que se va a perder quizás en mi familia, que se va a perder en lugares, en cosas que para mí ahora mismo no son interesantes. Por eso, aunque usted me vea así, yo me siento más que bendecido. Porque tengo familia, tengo una iglesia, estoy trabajando en el ministerio, estoy haciendo la obra de Dios. Yo me siento pleno con eso. El dinero va y viene. Por eso las bendiciones no son materiales, se materializan, pero no son materiales. Son eternas en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Eso es parte del propósito. Lo que ustedes no saben es cuánto diciembre yo me he pasado nada más con 500 pesos. Eso es lo que ustedes no saben. Y vengo y me gozo en mi iglesia como nada. Que de hecho, ya que estamos en testimonio, Señor, no estaba en eso, pero vamos a darle. El diciembre anterior, yo trabajé en enero, como yo trabajo independiente, trabajé en noviembre, creo como el 20 fue el último trabajo que yo hice. Hasta después que pasaron los 21 días. Yo vine a mi iglesia, me gocé. Usted no lo sabe, ¿verdad? Usted no supo eso, ¿verdad? Porque tu proceso es algo tuyo y de Dios. Tú no tienes que estar contando a todo el mundo lo que te está aconteciendo, porque Dios te va a bendecir como quiera. Entonces yo con 500 vengo, sin 500 vengo, y este diciembre que fue algo glorioso, vengo también y me gozo. Entonces gócese en todo tiempo en el Señor. ¿Y sabes qué? Volviendo acá, porque me gusta ser bíblico. Dios mío, el tiempo pasa. Ok. Cuando huye Dios se le revela y le dice. Entonces cuando Jacob huye de Labán, Dios se le vuelve a revelar y le dice en el capítulo 13, que fue que me quedé: yo soy el Dios que se te reveló en Betel, el Dios que donde ungiste la piedra y me hiciste un voto. Jacob le ha dicho: Señor, si tú vas conmigo y me bendices, yo te voy a dar todos los diezmos que tú me des. Entonces Dios se le aparece y le dice: yo soy al Dios que tú le prometiste, el Dios que tú hiciste el voto, el Dios que se te reveló en Betel. ¿Sabes por qué Dios tuvo que decirle esto? Porque en medio de las circunstancias se nos olvida quién fue que nos habló. Y recibimos una palabra de Dios que caló mi corazón, pero es tanto el disturbio mental que tengo que me hace olvidar quién fue que realmente me habló. ¿Será capricho mío? ¿O fue que yo escuché voces? ¿O es que en ese momento yo estaba delirando, lo que sea? Entonces Dios te dice: yo soy el Dios que te habló en Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Te acuerdas que ungiste la piedra? Ese fui yo. Es conmigo que tú estás hablando. Entonces Jacob cobra ánimo y entiende que Dios ha estado con él desde el principio hasta el fin. Por eso Dios va a usar como referencia una revelación que tuvo para tu vida, para cuando llegue el momento de bendecirte diga: fui yo el que te reveló esa palabra. Hay palabras que parecieran como que se esfuman de su mente y llegan justamente cuando llega el momento de la bendición, para hacernos entender que quien te dio esa palabra no fue hombre, fue Dios. Por eso Dios te la trajo en el momento indicado. ¿Y sabes qué? Entonces Jacob huye y dice que cuando él llega a la casa, va camino en pos de su casa, porque Dios le dijo: sal de tu tierra a la tierra donde yo te voy a bendecir. Pero la tierra donde él te va a bendecir fue la tierra donde él engañó a su hermano. ¿Usted está entendiendo? Dios te está diciendo: Jacob, yo te voy a bendecir, pero hay un tema que tú tienes familiar que tienes que resolver antes de ser bendecido. Dios no te va a entrar a la tierra prometida si primero tú no resuelves tu problema con Esaú. Dios no te va a llevar a Egipto para bendecirte si primero tú no resuelves tu problema con José. A veces creemos como que Dios es un Dios así que trabaja en desorden. Dios te va a bendecir, pero cuando tú pongas en orden el tema familiar que tú tienes.
Dios no te va a bendecir a ti para que la gente vea que tú estás próspero, pero tienes un tema familiar que tú no has resuelto. Y Dios llama a Jacob y le dice: te voy a bendecir, yo estoy contigo, pero Esaú es tuyo. Ese tema fuiste tú que lo hiciste, resuelve tu problema. Y Esaú no estaba, como uno dice, en sentimientos. Y dice que cuando él anuncia en el 32 que se va a reunir con su hermano, le dicen: Jacob viene a recibirte con 400 hombres. Y ahí fue que él vio la gloria, pero no la gloria de Dios, no. Y dijo: Señor, de esta vuelta no me salva nadie, porque yo conozco a Esaú, somos hermanos. Entonces le manda a decir algo. Si usted es analítico, va a analizar por qué le dice esto. Le dice: he morado con Labán, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió delante de su señor para decirle esto. ¿Por qué Jacob envía a decirle con sus criados cuando va para la tierra donde está habitando su hermano? Porque ya su padre había muerto y su madre también. ¿Por qué envía esta palabra? ¿Sabe por qué? Lo que Jacob le está diciendo a Esaú: yo no vengo por la herencia. Tranquilo, yo no vengo por la herencia. Porque Esaú podría pensar que Jacob vaya a reclamar la herencia que le pertenecía como hijo. Y le está diciendo: no, espérate, tranquilo. Dios me ha bendecido y yo no necesito nada de lo que había dejado atrás. Por eso yo no vengo en pos de la herencia, yo vengo a habitar en esta tierra, porque Dios me envió a entrar en esta tierra. Por eso te decía al principio: si te quitaron la herencia, déjale la herencia. Dios tiene mejores bendiciones para ti. A veces estamos tan pendientes de lo material que nos olvidan las bendiciones eternas. Y dice que el temor se había apoderado de Jacob. Y Jacob dividió, muy bueno en matemáticas, un equipo para acá, otro equipo para acá, en logística, ponte tu equipo aquí. Y llegó un momento que cruzando el arroyo, Jacob quedó solo nuevamente. Cuando Jacob salía de su casa, cuando el padre lo envía, queda solo y Dios se le revela y ve ángeles que suben y ángeles que bajan. Y ahora Jacob nuevamente ha quedado solo de este lado del río. Y le dice: Señor, yo no tengo cómo pagar tus misericordias. Yo pasé el Jordán con un báculo simplemente, y hoy vengo con 2 campamentos, mujeres e hijos. He venido con tanta prosperidad, pero el temor mío es que Jacob tome venganza y mate a mis mujeres. Y se acerca Saúl, sí, es Saúl. Lo bueno es que ustedes están en la línea, ustedes me entendieron, ustedes están en eso. Y dice: Señor, tengo miedo. Lo estoy parafraseando. Y entonces dice: así quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y le dijo: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Pero le dieron la bendición de Abraham. Se robó la de Jacob. Dios lo prosperó y tenía campamento. ¿De qué bendición está hablando Jacob ahora? ¿Será que era egoísta? ¿De qué bendición está hablando Jacob? Analícelo. Si le robó la de Saúl, bien, le tocó esa. El padre le dio una bendición, la bendición de Abraham. Pero para el cumplimiento de la palabra, de que terminara de cerrar con broche de oro, el cumplimiento de la palabra de Abraham, había un proceso que tenía que pasar, que quizás usted no ha meditado en esto. No podía poner el sello a la bendición de Abraham si primero no le cambian el nombre. Dios no te va a bendecir con el pasado que tú tenías. Dios te va a bendecir. Por eso cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso Él tenía que cambiarle el nombre y decirle: es que no te puedo bendecir como el engañador, no te puedo decir como el estafador. Tengo que bendecirte como ¿quién? Como Israel, que luchó con Dios y con los hombres y salió vencedor. Pero no me digas que Dios hizo un cambio en tu vida cuando no hay una evidencia de que tuviste un encuentro con Dios. Dice que cuando Jacob ¿salió normal? No, dice que sale cojeando. La gente comenzó a ver que Jacob había algo diferente en él. Ahora te preguntaría: ¿qué está viendo la gente en ti? Está viendo cuando te reflejan en el espejo familiar, ven que tú sigues siendo el mismo hablador de antes, el mismo que no puede tomar ni siquiera un paquetico prestado en Claro, porque hasta Claro te rechaza los préstamos. No puede ser el mismo.
Tiene que haber una evidencia de que Dios transformó tu vida. Porque cuando Jacob viene, sus esposas vieron, pero espérate, ese no es, ese tumbado es nuevo, es un nuevo paso que se inventó. Y Jacob viene cojeando. Y cuando viene Jacob al encuentro con Esaú, que era su mayor temor. ¿Sabes que todos nuestros temores, cuando lo llevamos a los pies de Cristo, Dios lo transforma, lo cambia, lo restaura? Y lo que parecía un miedo, hoy termina siendo una bendición para tu vida. Porque hemos depositado todos nuestros miedos en las manos del Señor, en las manos del alfarero, que está procesando nuestras vidas, cambiando nuestros corazones. Y entonces, dice que desde lejos, Esaú vio a su hermano. Y junto con estos 400 hombres, ¿sabes qué hizo? No fue y lo agredió, fue y lo abrazó. Porque Esaú tuvo que cargar todo el peso del luto solo. Ver a su padre morir solo. Ver a su madre morir sola. Y él tuvo que cargar con todo este peso. Y aunque tuvieran una diferencia cuando pequeño, ya él no está viendo al engañador que entraba por esa puerta. Él estaba viendo un hombre transformado, un hombre que Dios había cambiado, que había restaurado. Por eso cuando lo vio, nadie se resiste al amor de Dios. Nadie se resiste. Por más que Esaú crea que tú creas que ese sea tu gigante, cuando tú vienes con el amor de Dios, Esaú tiene que reconocer que hay algo de Dios en tu vida. Si Esaú no lo está reconociendo, tienes que volver a tu principio. Porque para Dios bendecir a Jacob, tuvo que llevarlo al principio. Llevarlo a su casa, organizar su vida con su padre y su madre, para poder restablecer su familia y entonces poder restaurar la relación que tenía directamente con Jacob. Ponte de pie, los adoradores, por favor. Dios se le reveló a Jacob en este proceso como el Todopoderoso, como el Omnipotente, como Jehová y como Jehová Jireh. Mucha gente cree que Dios se te va a revelar como Jehová Jireh sin primero procesarte. Para que Dios se te revele como Jehová Jireh, todos los que dijimos que tenemos un Jehová Jireh, para que Dios se te revele como Jehová Jireh, primero hay que procesarte. Porque si no, las bendiciones que tú recibas las vas a mal canalizar, las vas a deshacer, no le vas a dar ¿cómo se llama la palabra? El provecho necesario. Por eso Dios tiene que procesarte. ¿Cuándo quieren un Jehová Jireh? Hay poca mano ahora, como que el amén se fue. ¿Cuándo quiere que Dios se le revele como Jehová Jireh? Entonces, prepárate, porque si Dios empezó la obra en ti, la va a terminar. Si Dios te está procesando hoy, nada. Si Dios te está procesando hoy, es porque está empezando una obra contigo, y la obra que empezó contigo la va a terminar. Así que dile a tu situación: yo sé que estoy procesado, yo sé que tengo una situación ahora mismo, pero las bendiciones que Dios tiene para mí son eternas. Por ende, Dios va a transformarme para poder recibir lo que yo tengo. De nada vale tú llegar al propósito y llegar solo. Que cuando tú te mires, Jacob, siendo engañador, cuando miró hacia atrás, tenía su familia. Esaú, aunque era un profano, cuando llegó al encuentro con su hermano, tenía 400 hombres que lo seguían. Y cuando tú llegas al encuentro con Dios, ¿quién va a seguir detrás de ti? ¿Quién va a seguir en pos de ti cuando tú te vayas al encuentro con Dios? Nada. ¿Quién? Piensa, yo creo que tú pienses en esto hoy. Este encuentro con Dios, lo que define no solamente las bendiciones eternas que te va a dar, sino también define las bendiciones que vienen para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Si Dios se te revela como Jehová Jireh, no es solamente para bendecirte, es para sacar a los tuyos del anonimato y llevarlo a la dimensión de la gloria que Él tiene para tu vida. Haces nada te podrá saciar, porque estás buscando en el lugar incorrecto. Sobrenatural. Todo fluye de su trono. Todo lo que tú quieres está aquí en su presencia y fluye del trono. Nada te saciará como tú lo haces, Dios. Como tú lo haces. En un encuentro hoy, Dios te sale al encuentro. Todo fluye de su trono. Todo fluye de su trono. Vamos, saca la mejor adoración que tú tienes. Nada nunca te saciará como
Como tú lo haces, Dios. Como tú lo haces, Dios. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de su trono. Todo fluye de su trono. Nada nunca me sacia. Lo que tú necesitas es un encuentro con Dios hoy. Lo que tú necesitas para cambiar tu historia familiar es un encuentro con Dios. Lo que tú necesitas para que cambie tu salud es un encuentro con Dios. Lo que tú necesitas para que tu economía cambie es un encuentro con Dios. Necesito un encuentro. Necesito un encuentro. Contigo necesito un encuentro, Señor. Padre, necesito una audiencia contigo. Necesito que tú vengas delante de mí y me digas, aquí estoy. Necesitas un encuentro con el Eterno. Necesitas que Él transforme tu vida, que cambie, que restaure lo que tiene que hacer contigo. Vamos, te invito a que pases aquí adelante y tengas un encuentro con Él. Es un encuentro con Él que tú necesitas. Él es el que te puede cambiar. Cambiar tu tristeza en alegría, tu llanto en gozo. Él es el único que puede cambiar esto a través de un encuentro contigo. Pero necesitas caminar en pos de lo que Él tiene para ti. Necesitas un encuentro con Él. ¿Sabes qué? Hay gente que le pasó lo mismo que le pasó a Isaac, que sienten que su bendición está estancada. Hay gente que ministerialmente se siente que están estancados. Hay gente que económicamente se siente que no están avanzando. Yo te invito hoy a que nos permitas orar por ti. Yo no voy a cambiar tu situación, pero te puedo garantizar que el Dios que servimos puede cambiar tu situación en este momento. Todo lo que tú necesitas fluye de aquí del trono. Como Él lo hace, es que tú necesitas. Basta de intentarlo a tu manera. Basta de hacerlo a tu forma. Tú necesitas romper el hielo y comenzar a creer que las bendiciones eternas se van a materializar, pero cuando tú camines en fe. Te invito a dar un paso de fe. Vamos, Él te va a saciar, pero da un paso de fe. Créele que el que cree todo es posible. Padre, el que cree todo es posible, Señor Jesús. En este encuentro sobrenatural que tú vas a tener con Dios, todo va a fluir desde tu presencia. Yo te invito a que te levantes en fe y camines en pos de su altar. Él va a saciar lo que tú necesitas. Él va a transformar tu vida. Él va a cambiar tu lamento en baile. Él lo puede hacer, pero tienes que creer. Tienes que creer y avanzar. Vamos, no tengas vergüenza. Ven. Que Dios está buscando gente que sean capaces de reconocer que necesitan que Él los cambie. Gente que sean capaces de entender que necesitan que Dios los transforme. Gente que son capaces de entender que necesitan avanzar espiritualmente. Basta de la apatía espiritual. Pero yo no puedo hacer esto por ti. Tiene que nacer de ti. El encuentro de Jacob fue cuando Jacob decidió salir en pos del propósito. Si hoy tú quieres salir del estado quo que te encuentras, salir de tu zona de estancamiento, yo te invito a que des el paso de fe y comiences a caminar conforme al propósito. Al que cree se le cuenta. Al que cree, avanza. Al que cree, camina conforme al propósito. Pero tiene que creer y la fe tiene que accionar. La fe tiene que accionar. La fe tiene que accionar. Acción en fe en el nombre de Jesús. Como tú lo haces. En un encuentro. Hoy te sale el encuentro, Dios. Hoy te sale el encuentro y avanzas. Avanza en el nombre de Jesús. Avanza en el nombre de Jesús.
avanza. Avanza en el nombre de Jesús. Vamos, necesitas un encuentro. Necesitas el encuentro. En este momento están abiertos los cielos para que tú puedas recibir tu provisión. No te la puedo llevar, tienes que buscarla tú. Vamos, que nada impida que la revelación de Dios llegue a tu vida. Jason, tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Vamos, vamos. Créele, créele, créele que el que cree todo es posible. Cree que el que cree todo es posible. Hoy se rompen generaciones. Hoy tu generación puede ser bendecida a través de lo que Dios está haciendo. Dios se te va a revelar como Jehová Jireh, pero te va a proveer, te va a procesar. Así que el que cree, todo es posible. Solamente el que cree. Todo el que cree, levante su mano y diga: yo creo, Señor Jesús, que tú lo vas a hacer. Yo creo 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 que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. En su generación. En el nombre de Jesús. Yo necesito. En el nombre de Jesús. Necesitamos un encuentro con Él. No basta con venir a la iglesia. No basta con levantar las manos. Necesitamos un encuentro con Él. Todo el que se encontró con Él tuvo un cambio significativo en su vida. Todo el que se encontró con Él jamás fue igual. Así que ahí donde estás, encuéntrate con Él. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Tener que llamar al Labán tuyo, a Labán, porque esa gente es Dios que lo usa. Tú sabes que a veces tú no encajas, y yo digo: ¿por qué a nosotros nos pasa eso? Es que tú y yo a veces no encajamos en el sitio que queremos encajar y nos menosprecian, nos echan a nosotros, no encajamos ahí. Dios no aparta del grupo a nosotros, yo os aparté a vosotros. Y cuando tú quieres encajar, te echan. Este no es tu sitio, este no es tu lugar. Así que cuando te lo menosprecien así, no le eches la culpa a Labán. Tú vas a tener que llamarlo y decirle gracias. Ya tú lo llamaste. Ya tú lo llamaste. Mira, hay un detalle interesante que no quiero que se te olvide. Óyeme, si tú no has encajado,
es porque tu pieza no es para esa maquinaria.